Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y en este mes estamos hablando, todo el año venimos hablando acerca de la familia de Dios. La familia de Dios. Y en este mes estamos hablando acerca de la administración en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Y gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha regalado en estos domingos acerca de la administración. Hoy quiero que hablemos de 3 palabras que encierran mucho. Ustedes la tienen en sus hojitas, hermanos, donde está el mensaje, un bosquejo del mensaje. 3 palabras que se entrelazan. Una es la administración, el dinero y las relaciones. Son 3 palabras que tienen un profundo significado para nuestras vidas. Las relaciones, pues todas las que nosotros tenemos, relación de pareja, relación de matrimonio, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones con Dios, nuestra relación con el Señor. Es importante. A veces pensamos que cuando hablamos de Dios y hablamos de dinero decimos son 2 cosas que van por otro camino y estamos totalmente equivocados. Entonces nuestras relaciones, todas las relaciones, padre, hijos, padres, hermanos, esposos. La administración tiene que ver con la forma como manejamos algo. La forma como planeamos, controlamos, administramos, cuidamos algo que ha sido puesto en nuestras manos. Y el dinero, pues todos sabemos que es el dinero, representa los bienes. El dinero ni es bueno ni es malo. El dinero depende en manos de quién está el dinero. El dinero, si fuera solo malo, para nosotros los cristianos sería muy fácil rechazarlo. Pero yo sé que ninguno de los que está aquí rechaza el dinero. Porque si le sobra, si no lo necesita, pues nosotros se lo recibimos. ¿No es cierto? Entonces, el dinero es algo neutral. Depende de las manos en quien se encuentre. Entonces, estos 3 términos, administración, dinero y relaciones, están muy ligadas, hermanos amados, en nuestra vida diaria. Y hoy el Señor quiere que aprendamos que la forma como nosotros administramos el dinero y los bienes materiales que el Señor nos ha regalado o nos ha entregado, esto va a afectar nuestras relaciones. Primero, nuestra relación con Dios. Segundo, nuestra relación en el matrimonio o en la familia, con los hijos, con los que nos rodean. Va a afectar nuestra relación. Y también, hermanos amados, la forma como nosotros percibamos a Dios va a determinar cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos y va a determinar también cómo tomamos decisiones en la vida. La Biblia nos revela la economía de Dios. La Biblia nos habla acerca de qué es lo que Dios quiere con respecto a cómo manejar, cómo administrar. La Biblia nos habla acerca de quién es el dinero y cómo se puede convertir el dinero en nuestra vida en un Dios. Y la Biblia nos habla de cómo
el manejo, la administración del dinero afecta las vidas, los hogares, las familias, las iglesias y la sociedad. Es así como creo que hemos visto cómo familias totalmente se desintegran cuando hay un desorden en el manejo de la economía. Matrimonios que se acaban porque no saben cómo llevar adelante su vida en el área económica. Sociedades totalmente descompuestas porque nunca han tenido en cuenta los principios que Dios nos da. Mis amados hermanos, que hoy podamos salir de este lugar diciendo: Señor, yo voy a manejar mi dinero y mis relaciones, pero bajo la luz de tu palabra. Voy a caminar en esa dirección. Dame la sabiduría. Que hoy salgamos diciendo: Señor, yo quiero ser un hombre diferente. Y esto es muy importante para nuestra vida diaria, hermanos amados. Y la Biblia nos habla acerca de estos temas, tanto que quiero darles una referencia. Por ejemplo, la Biblia, aproximadamente unos 500 versículos de la Biblia hablan de la oración, de la importancia de la oración. ¿A cuántos les gusta la oración? A todos nos gusta la oración. Aproximadamente unos 490 versículos de la Biblia hablan acerca de la fe en el Señor. Pero hay 2345 versículos en la Biblia que hablan del dinero y del manejo del dinero. ¿Será que es importante para Dios en la parte del manejo del dinero, de los bienes? ¿Cuántas parábolas el Señor habló acerca del dinero? De todas las parábolas que el Señor habló, de todas las que el Señor dio, el 80% tienen que ver con bienes o con dinero. Es impresionante lo que el Señor nos está mostrando en el día de hoy, para recordarnos que es importante que nosotros tengamos a Dios metido bien en nuestro corazón y tengamos a Dios presente en la administración y en el manejo del dinero, porque esto afecta nuestra relación con Él y nuestra relación con las demás personas. Amén. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. Dice el Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Observe lo que dice el versículo 8, donde el Señor nos recuerda de que la forma como el hombre maneja sus cosas sin tener en cuenta a Dios es diferente a como Dios lo hace. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces creemos que tenemos la razón en muchas cosas, pero hermanos amados, Dios tiene unos pensamientos por encima de los nuestros. Y ojalá en esta mañana podamos decir: Señor, en esta área de la economía, de la administración, Señor, quiero tener tus pensamientos, quiero tener tus ideas, quiero aprender de lo que tú enseñas en tu palabra. Hay tres factores que quiero compartir en este día, hermanos, y que los llevemos en nuestro corazón y reflexionemos al respecto. La primera es que seamos conscientes de esa gran competencia que existe
entre el servicio a Dios y en el servicio a las riquezas. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice lo siguiente. Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede ¿qué? Servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, aquí es un asunto muy importante, servir a. La pregunta es, ¿quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Es Dios o son las riquezas? Cuando es Dios, nosotros tenemos claro un principio, y es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en la perspectiva de Dios, cuando Él es el Señor, amamos a Dios y amamos a las personas. Las cosas, el dinero, los bienes, los utilizamos. Los utilizamos. Cuando son las riquezas, mi Dios, porque aquí dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mi amor está hacia las riquezas y Él se convierte en mi Dios. Entonces el pensamiento es diferente. Yo amo las riquezas y utilizo las personas. Ahí viene la diferencia. Yo creo que muchos de ustedes alguna vez se han sentido utilizados. Dice, sí me utilizaron. Me sentí utilizado. Y no había amor. Fue simplemente que era útil. Después de que fui útil y ya no les fui útil, ya salí de sus vidas. Mis amados hermanos, si queremos manejar bien, administrar bien dinero y buenas relaciones, tengamos siempre presente esto. Amemos a Dios, utilicemos lo que el Señor nos ha dado. Recuerde que la palabra del Señor dice, no podemos servir a dos señores. Si estamos sirviendo las riquezas y adorando las riquezas, no podemos servir a Dios. No hay tal cosa, es mentira. Pero si estamos sirviendo y adorando a Dios, podemos con libertad utilizar todo lo que el Señor nos ha dado, de tal manera que Él sea exaltado en medio de nosotros. Amén. Hay 4 versículos que quiero leer en la palabra de Dios con respecto a esto, en la competencia que existe. Y es cuando Dios es el Señor, y el término Señor es el mejor término para dueño. El Señor es el dueño, el Señor. Y hay una competencia entonces cuando Dios no está en este panorama de nuestras vidas y Dios no es el Señor ni el dueño, entonces yo me convierto en el dueño y en el Señor. Entonces, cuando hablamos de alguna propiedad, no decimos, esa es una propiedad de Dios. No decimos así, sino decimos, esa es mi propiedad. ¿Sí? Y todos los términos en el aspecto económico van enfocados desde esa perspectiva. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra, hermanos? Del Señor. Entonces ese terrenito que usted tiene por ahí, hermano, esa finquita, esa casita, esa no es suya, esa es del Señor. Si Dios es el Señor realmente en su vida, es de propiedad de Dios. De Él es el oro y la plata. Dice, mío es el oro, mía es la plata. Pero si Dios no aparece en su vida, entonces usted va a estar hablando de que esa es mi propiedad, etcétera. Cuando Dios está en nuestra vida, decimos,
Tú eres el dueño y yo soy el administrador. Amén. Yo soy el que manejo eso que tú has entregado en mis manos. Soy el mayordomo. Otro punto, en el Salmo 135, versículo 6. ¿Quién tiene el control realmente sobre la economía, sobre el dinero, etcétera? Dice en el Salmo 135, versículo 5. Porque yo sé, versículo 5, porque yo sé que Jehová es ¿qué? Grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Observe lo que dice el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Quién tiene el control? Dios. A veces pensamos y decimos, Señor, en esta área del dinero, de las cosas materiales, tú allá en el cielo y yo manejo mis cosas aquí en la tierra. Qué equivocados estamos, hermanos. Dice aquí, todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuando Dios no es el que controla, entonces nosotros decimos, yo soy el que controlo. Otro versículo, Mateo capítulo 6, versículo 33. Versículo que lo sabemos todos, Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, o serán añadidas. Otro versículo que está en la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Otro versículo que dice, uno de los nombres del Señor es Jehová Jireh, que quiere decir, Él es el proveedor. Dos conceptos. Uno donde digo, Dios es mi proveedor, Dios es el que me da todas las cosas, Él es el que me añade lo que yo necesito. O puedo descartar a Dios y decir, yo soy el proveedor de mi casa, yo soy el que doy, dependen todos ustedes de mí. Entonces estamos tomando el lugar del Señor, porque Dios no es el centro de nuestras vidas. Otro versículo, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Donde el Señor nos habla de que Él es el que tiene la autoridad para distribuir, para entregar. Y dice en el versículo 12, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Las riquezas proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quién es el que distribuye? Dios. Él es el que entrega. No soy yo, hermanos amados. No soy yo el que reparto. Es Dios el que tiene el poder. Así que, hermano amado, en este principio, entre esa competencia entre el servicio a Dios y el servicio a las riquezas, la clave es reconocer la propiedad de Dios sobre todas las cosas. ¿Será que tú puedes decírselo hoy al Señor allí en tu corazón? Y puedes decirle, Señor, gracias, tú eres el propietario de todas las cosas. Gracias, Señor, por lo que has puesto en mis manos. Yo soy solamente un administrador, yo soy solamente un mayordomo. Gracias, oh Dios. Qué bueno cuando está el Señor en el centro de nuestro corazón. Nuestra forma de ser es diferente. Y lógico, eso va a afectar nuestras relaciones con Dios
y en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Cuando Dios no está allí, en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestra vida, mi amado hermano, cuando hay algún problema o situación, ahí vienen las dificultades, porque le tocan al Dios riquezas, que la Biblia lo llama el Dios Mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué podemos pensar acerca de las riquezas y del dinero? Es el segundo aspecto que quiero que pensemos, hermanos, que muchas situaciones, aspectos de la vida giran alrededor del dinero. ¿Y Dios dónde queda? Es la pregunta. ¿Dios dónde queda? Tal vez si nosotros nos ponemos a pensar, cuando uno dice, bueno, cuando es verdad lo que está diciendo el pastor, de que muchas situaciones en nuestra vida giran alrededor del dinero, hagamos la siguiente experiencia o la siguiente reflexión. ¿Cuánto tiempo gastamos diariamente o semanalmente buscando ingresos, por ejemplo? Hoy tengo que aumentar mis ingresos, más trabajo, más productividad, buscando ingresos, qué me ingenio, qué proyectos hago, cómo me las ingenio, buscando ingresos. El esposo que le dice a la esposa, mira a ver mi hija, a ver cómo genera ingresos porque vamos para la quiebra o vamos mal. Ahora, nos la pasamos hablando, entonces yo voy a montar este negocio, voy a montar este proyecto, etcétera. Pero nos la pasamos mucho tiempo hablando de cómo buscar ingresos. Ahora, ¿cuánto tiempo nos la pasamos haciendo inversiones? Negocios, van, negocios vienen, escrituras van, escrituras vienen, negocios, inversiones. ¿Cuánto tiempo nos la pasamos presupuestando los gastos? Quítele por aquí, póngale por allá. No gastemos por acá, apretémonos el cinturón, vamos por allí. Nos la pasamos mucho tiempo presupuestando el gasto, hermanos. Tomando decisiones, solucionando problemas de dinero, económicos. Definitivamente gastamos bastante tiempo en eso. ¿Y cuánto tiempo tomamos nosotros en oración, por ejemplo? Para hablar con el jefe, con el dueño, con el proveedor, con el que tiene el control de los bienes, con el que reparte. ¿Cuánto tiempo tomamos para hablar con él? ¿Será que es equilibrada la cosa o no? ¿Cuánto tiempo tomamos para ir a la escritura y aprender cómo administrar los negocios, cómo administrar, cómo manejar, ya que la palabra de Dios es un manual de administración del dinero? ¿Cuánto tiempo nos tomamos para dar a otros, para extender el reino de Dios? Hermanos amados, realmente esto nos hace cuestionar de esos aspectos. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Y lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios no es que se contradice con el dinero, ni con las personas que tienen dinero, ni nada de esto. En la palabra de Dios nos habla de muchos hombres que fueron muy ricos. Abraham fue un hombre muy rico. Job, dice la Biblia, que no había un hombre más rico sobre toda la tierra. Jacob, Salomón, David, hombres que tenían mucho dinero. Pero hermanos amados, el asunto es, ¿qué es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios en este aspecto? Yo quiero decirles que la clave de esto es que en la palabra de Dios el Señor nos hace una división de responsabilidades. Una división de responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Es que Dios tiene su parte y nosotros tenemos nuestra parte. Amén. Dios tiene su parte y nosotros tenemos nuestra parte. Hay muchos que quieren que Dios les haga su parte. Y el Señor te va a decir, mira, mi hijo, escudriña la palabra, eso es parte tuya. Sé diligente, no perezoso, trabaja. ¿Sí? Pide sabiduría, no te metas en ese tipo de negocios. Pide sabiduría. El Señor cumple su parte. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir nuestra parte, hermanos amados.
Si nosotros entendemos eso y cada vez que yo lea un versículo de la palabra de Dios que hable de dinero, de finanzas, de negocios, y diga yo, Señor, ¿cuál es tu parte aquí? Ah, es esta. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Es esta. ¿Cuánto habla la palabra de Dios? De imitar a la hormiga, no ser perezoso, de ser diligente, ser sabio en cuando están haciendo las inversiones. Cuánto nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría para tomar esta decisión. Yo sé, Señor, que tú me guiarás. Dame la sabiduría necesaria para no equivocarme. Bendice a mis hijos. Cumplimos con la parte. A veces queremos que Dios nos bendiga. Señor, abre las ventanas de los cielos sobre nosotros. Pero nosotros no sembramos en el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara. El que siembra cosecha. Quiere recibir la mano de Dios. Siembra en el reino de Dios. Da y se os dará. Las matemáticas y el sistema como opera Dios, el sistema económico es diferente al sistema del mundo. El sistema del mundo es totalmente diferente en el aspecto de cómo Dios mueve todas las cosas. De tal manera que el Señor dice, yo soy capaz de pasar todas las riquezas del injusto, pasárselas al justo. Él controla, eso lo dice la Biblia. El Señor dice, yo puedo dar de tal manera que tú siembres 1 y recojas 1000. Eso lo puedo hacer yo. Siembra una semilla y recoge eso. Pero en el mundo, si tú das un peso fue lo que recibió la otra persona. En el reino de Dios, en la economía de Dios, es diferente. ¿Cómo nos explicamos eso? Dios activa a sus ángeles, Dios activa el mundo espiritual, Dios activa en una forma extraordinaria que no entendemos la forma como Dios lo hace. Pero cuando Dios es el centro de nuestras vidas, hermanos amados, las cosas son diferentes. Observe lo que dice Mateo capítulo 6. Versículo 25. Dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Aquí está el Señor hablando de dinero, de economía, etc. Y dice el Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, habla del afán, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, uno de los hombres más ricos, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Aquí no es que está diciendo el Señor, porque hay que leer toda la palabra siempre en contexto. Hay mucha gente que dice, no, pues yo me siento a esperar a ver que Dios me mande. Y el Señor te va a decir, ahí te vas a quedar esperando. Tú tienes que hacer lo posible. Lo que Dios nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, es muy claro. Es que la vida vale mucho más que las cosas materiales. Lo que está diciéndonos aquí el Señor es que el afán y la ansiedad y la falta de fe, eso están por fuera del sistema de Dios.
El hombre que vive en esa circunstancia, angustiado y afanado, es alguien que no confía en el Señor. Dios se ha propuesto de garantizarte a ti durante toda la vida el alimento, dice, porque teniendo sustento y abrigo, lo dice allí. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos felices, gozosos de que el Señor es nuestro proveedor. Las demás cosas el Señor las traerá como añadidura. Amén. Y el Señor nos habla de su parte. En este momento esa es la parte de Dios. Bendecirte, cuidarte, cuidar tu vida, guiarte. En otras porciones de la palabra de Dios, el Señor te dice, ¿cuál es tu parte? Aquí nuestra parte, en este momento de lo que Dios está hablando, es no afanarnos, no angustiarnos, no llenarnos de ansiedad, ser hombres de fe. Por eso quiero entrar a la tercera parte, hermanos, y con esto terminar. ¿Cómo, hermanos amados, esta forma, esta administración, este dinero, cómo afecta mi vida, mi calidad de vida familiar y espiritual? Calidad de vida. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos calidad de vida. Qué rico, una vida que dice, hay calidad de vida. Pero la calidad de vida, hermanos amados, no depende de los dineros, de los recursos, de las riquezas. Usted puede leer en el libro de Proverbios. Dice, qué triste es vivir en una casa amplia y espaciosa, llena de todas las cosas, pero intranquilo, lleno de zozobra y de angustia. Es mejor un bocado de pan en paz que casa de contiendas, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, son muchos los versículos que vienen a mi mente, a mi corazón en este momento, pero la forma como yo manejo y yo miro la situación del manejo, el dinero, afecta mi relación con Dios y mi calidad de relación espiritual, mi calidad espiritual con el Señor y mi relación con mi familia. Y por esto quiero que miremos a veces situaciones donde nos llevan a crecimiento o a quebrantamiento. En el área de las finanzas, el Señor nos dice, si tú haces estas cosas, te va a llevar a crecimiento. Si tú no haces esto, te vas a ir a quebrantamiento. Vamos a mirar un ejemplo, por ejemplo, en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Cuando el Señor repartió los talentos, que dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y llegaron a entregar las cuentas. El que había recibido 5 trajo otros 5. El que había recibido 2 trajo otros 2. Y el que había recibido 1 dijo, se lo entrego, Señor. Y el Señor dice que cuando llegó el que trajo los 5 talentos, versículo 21, el Señor le dijo, o sea, el dueño, cuando uno tiene en cuenta que somos administradores del Señor, que somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, el Señor le dice a este hombre, bien, buen siervo y fiel. 3 características que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Esta es nuestra parte en la finanza. Bien, excelente, excelencia en todo lo que hagamos. Buen siervo, su corazón tiene que ver con el carácter del corazón, las motivaciones que hay en su corazón. Y fiel, fidelidad. Y el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno, crecimiento. Hay crecimiento en la familia, hay crecimiento en la relación con Dios, crecimiento en la vida personal. Y lo mismo el Señor le dijo al que había recibido 2 y trajo otros 2. Le dice el Señor en el versículo 23, bien, buen siervo y fiel. El Señor no se fijó en la cantidad, el Señor se fijó en el corazón. En el mundo le dicen al que hizo más producción, dice, excelente el vendedor del año, etc. Aquí el Señor se fija en su excelencia, en su carácter. Dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno,
cómo el Señor maneja las cosas de diferente a como las maneja el mundo. Dice que llegó el que había traído un talento y le dijo al Señor, versículo 24, Señor, excusas, experto en excusas. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Dos características. Malo. Malo en su carácter. No le dijo, no hizo nada excelente, porque es que no hizo nada. Ni siquiera, dice, lo mínimo que podría haber hecho era haber llevado eso al banco. Dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Lo mínimo que podrías haber cumplido de tu parte era haber hecho caminar hasta el banco y llevar esa platica y ponerla allá. Pero ni siquiera eso. Cogiste y lo enterraste. Y entonces el Señor dice, versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, donde el Señor nos enseña a través de esto, que puede haber crecimiento, bendición, promoción, gozo, alegría, entra en el gozo de tu Señor. Cuando administramos bien el dinero, hay bendición en el hogar, en las relaciones, etc. Pero cuando no lo hacemos, como el Señor hace, viene hasta crujir de dientes. Crujir de dientes, se estrellan los dientes los unos con los otros. Hay aflicción, hay llanto, se convierte ese hogar en un infierno, tinieblas de afuera, dolor y tristeza. Hermanos amados, hay que tener en cuenta al Señor. La frustración, no distinguimos, hermanos, en cuál es nuestra responsabilidad en este aspecto. Entonces, cuando no distinguimos cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado en la administración del dinero, no entendemos, no escudriñamos la palabra de Dios, entonces el corazón del hombre se llena de frustraciones. Y lo único que hace el hombre es comparar. Ay, mi vecino sí tiene tremenda casa, tremendo carro, tremenda finca. Y comparo, y yo. Vive de comparaciones, hermanos. El cristiano no puede vivir de comparaciones en este aspecto del dinero. El Señor al que quiso le dio 5 y al que le quiso le dio 2 y al otro le dio 1. ¿Cómo son las matemáticas de Dios? El hombre diría en esta época, un momentico, se equivocó, Señor, tus matemáticas repartiste la platica mal repartida, Señor. ¿Ah? Hay que repartir pedacito por igual a cada uno. El Señor dice, yo reparto como yo quiero, cada uno conforme a sus capacidades. Pero a ese que tienes capacidad, le voy a dar 5 para que me devuelva otros 5. Al que le dio 1, el Señor esperaba que le devolviera 1. Hermanos, y entonces cuando no conocemos la palabra de Dios, nos llenamos de frustraciones, de tristezas, de comparaciones. Y eso produce quebrantamiento. Eso no ayuda a crecer a nadie. Eso no permite que los hogares crezcan. Eso no permite bendición en el hogar. Lo único que trae, hermano amado, ese tipo de pensamiento es temor y miedo. Falta de fe, etc. Hay otra parte que el Señor nos dice en las finanzas, es la parte contentamiento. Y el contentamiento es aprender a estar financieramente contentos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia se nombra la palabra contentamiento 7 veces, de las cuales
6 veces tienen que ver con el dinero. ¿Cómo les parece, hermano? 6 veces tienen que ver con el contentamiento. El apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, nos da un ejemplo de lo que es el contentamiento. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento no es algo del sentimiento, hermanos. A veces pensamos que ese es algo que se siente. No, el contentamiento hay que aprender a contentarse. Porque por naturaleza nacemos sin contentamiento. Usted dele a un niño un dulce. Dice, deme otro. Es que no está contento con todos los que se ha comido. No, así me pasa con mi hija, hermanos. Le doy un dulce, 10 dulces, se puede comer hasta 20 porque no está contento. Regálele a un niño un juguete y no está contento con ese, sino quiere el juguete del amigo. Sírvanle una comida a alguien y le puede más el ojo que el estómago. Porque no está contento con lo que le sirven, sino con lo que le sirvieron al otro. Es impresionante, hermano, nuestra mente, nosotros venimos diseñados para no contentamiento. Para no contentamiento. El contentamiento hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. ¿Por qué hay que aprenderlo? Porque el Señor dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque en la vida pasamos por diferentes momentos. Así como cuando una pareja llega al altar a casarse y el pastor le dice, repita, estaré contigo en abundancia o en escasez, en riquezas, en pobrezas, en salud, en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Allí estamos haciendo un pacto, una promesa de estar juntos en esos momentos. Y cuando ya hemos pasado años de matrimonio, nos damos cuenta, hermanos, que hay momentos en el hogar donde hay abundancia, donde hay escasez, donde hay que comer poquitico, donde hay mucho para comer, que hay muchos viajes o pocos viajes. Hay situaciones en las que nos vemos. Eso es lo que el Señor nos dice, que tengamos presente esto que el Señor nos da. Y dice, sé vivir humildemente. El cristiano que tiene a Dios sabe vivir humildemente, hermanos. Ay, no, donde a mí se me llegue a acabar esto, mejor dicho, me muero. No, hermano, no es el pensamiento. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los momentos más difíciles en la administración son dos, hermanos. Cuando hay mucho o cuando no hay mucho. Cuando hay poco. Cuando hay abundancia o cuando hay escasez. Dios nos dé sabiduría para manejar eso, pero que nuestro corazón tenga ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? Contentamiento. Dígale al que está al lado, tenga contentamiento. Tenga contentamiento, amén. El contentamiento, hermanos amados, se halla más. Quiero decirles una verdad que está en la palabra de Dios. El contentamiento se halla más en la fuente que en la provisión. Cuando tú vives una relación con Dios, cuando tú sabes que Él es tu fuente, cuando tú sabes que Él es tu proveedor, la provisión pasa a un segundo plano. El que no tiene a Dios, el contentamiento lo halla en la provisión. Si tiene, si hay, si se posee,
Pero el cristiano, el que tiene al Señor en su vida, sabe que Él es la fuente, que Él es el proveedor de su vida. Amén. Para terminar, vamos a leer unos versículos en la palabra del Señor. En Primera de Timoteo capítulo 6, que dice así la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Fórmulas preciosas que nos da el Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una ecuación sencilla. Te coloca en un lado ganancia igual a piedad más contentamiento. Ganancia igual piedad más contentamiento. Si usted aplica esta fórmula en su vida, en su hogar, en su relación con Dios, hermano, va a haber ganancia, va a haber crecimiento. Piedad quiere decir vivir conforme a los estándares de Dios, es tener en cuenta a Dios. Un hombre piadoso es un hombre que tiene a Dios. Una mujer piadosa es una mujer que honra a Dios. Es gran ganancia el que es así, acompañada del contentamiento. Y aquí vienen consejos de la palabra de Dios. Dice, para los que quieren enriquecerse, no es malo querer enriquecerse, no es malo querer ser rico. ¿Cuántos quieren ser ricos? Amén. ¿Cuántos son ricos ya? Amén. Somos ricos. Amén. Pero dice el Señor aquí, a los que quieren enriquecerse, versículo 9. Dice el Señor, ojo, o como dicen los muchachos hoy, pilas. Los que quieren enriquecerse, hay un consejo. Pero quiero leer los versículos antes. Versículo 7, una gran verdad que tenemos que llevar en nuestra vida. Primera de Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Acuérdese de esto, acordémonos de esto. Nada hemos traído, nada podemos sacar. Así que, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. ¿Y los demás? ¿No? ¿Más o menos? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice la palabra de Dios, con esto. Y entonces vienen estas instrucciones. Los que quieren enriquecerse, dice versículo 9, caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántas empresas, cuántos hogares, cuántas instituciones, cuántas iglesias, cuántos países han caído en esto por un afán, una angustia, por enriquecerse, porque se convierte en su ídolo, en su Dios? Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces ese es el consejo que da el Señor a los que quieren enriquecerse. Ahora, a los ricos, ¿cuántos son ricos? Entonces estos consejos son para usted y para mí. Amén. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Léalo conmigo. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, disfrute de todo lo que el Señor le ha dado. Disfrute. Gócese, ya que usted es rico. Disfrute de todo lo que el Señor le ha dado. Es más lo que usted tiene que lo que no tiene.
No se levante todos los días pensando en lo que no tiene. Levántese pensando en todo lo que Dios le ha dado y en lo que usted tiene, que se lo ha dado Dios en abundancia. Y dice aquí, a los ricos sigue diciendo el Señor, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Que hoy la palabra del Señor, hermanos amados, haya llegado a nuestro corazón. Que hoy haya cabida la palabra de Dios. No hagamos una separación entre los bienes, las cosas materiales y Dios. Eso no lo dice la palabra de Dios. La clave es entender, primero, que Dios es el dueño de todas las cosas. Segundo, la clave es entender que hay división de responsabilidades en la palabra de Dios. Dios tiene una parte y nosotros tenemos que cumplir otra parte. Y tercero, hermano amado, cualquiera que sea su situación, tenga contentamiento. Y Dios va a llenar su vida y su hogar de mucha paz y de mucha bendición. Amén. Vamos a estar de pie. Démosle el aplauso al Señor. Estemos de pie, hermanos. Inclinemos nuestras frentes, cerremos nuestros ojos. Dispongamos nuestro corazón delante del Señor. Permitámosle en esta mañana que el Espíritu Santo allí toque nuestro corazón. Permitamos que el Espíritu Santo nos haga volver nuestros ojos hacia el Señor. ¿En dónde has puesto tu confianza, mi amado hermano? ¿En dónde has puesto tu esperanza, mi estimado hermano? ¿Tú confías es en el brazo del hombre o en el brazo de Dios? ¿Has sacado a Dios de tus finanzas, de tus movimientos? ¿O Dios es importante en tu vida? Cuando entendemos que Dios es el dueño y es importante y que tiene el control, toda decisión que nosotros debamos tomar en el área económica, de dinero, finanza, se convierte en una decisión espiritual. Espiritual. Oh, mi amado hermano, volvamos en este tiempo al Señor. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero que en mi corazón estés tú. Yo quiero que en el trono de mi corazón estés sentado tú, Señor. Que tú seas el Señor realmente en mi vida. Que tú seas el Señor, el dueño de toda mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, de todo lo que digo, mi Señor, tú seas. Que yo pueda decir tuyo, Señor. Señor amado, aquí están nuestras manos. Yo presento mis manos y las manos de cada uno de mis hermanos. Padre, úsalas para que sean instrumentos de bendición. Usa nuestras manos para que administren, para que manejen bien lo que tú nos has entregado. Usa nuestras manos, Señor, como instrumentos que generan vida, que generan crecimiento, que generan fortaleza. En esta mañana, Señor, te ruego que tú quites todo espíritu de temor, todo miedo, en el nombre de Jesús. Padre, echamos fuera todo temor, todo miedo, porque nuestra confianza está en ti. Tú, Señor, eres el proveedor. Tú eres el proveedor, Señor. Por eso nuestra confianza está en ti. Padre, quita toda frustración, toda amargura, todo resentimiento que haya sido abrigado en algún corazón. Y Padre, enséñanos, y que cada día nosotros aprendamos a tener contentamiento, a ser hombres y mujeres conforme a tu palabra, Señor amado. En esta mañana entregamos nuestras casas, nuestra vida, el trabajo, lo que tú has puesto en nuestras manos. Que tú nos des sabiduría, tú nos guíes.
todas las cosas. Perdónanos, Señor. No hemos vivido como tú lo has pedido. Perdónanos, Señor, porque te hemos sacado de nuestras vidas, de nuestros movimientos de trabajo, de recursos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tú seas el centro en nuestras finanzas. Es la única manera como veremos hogares, relaciones, familias transformadas. Dichoso el hombre que en ti confía, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendito sea tu nombre. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Tú eres nuestro ayudador, nuestro sustentador. Señor, que en nuestro corazón sea encontrada la excelencia, la fidelidad, que seamos buenos siervos tuyos, que podamos caminar cada día bajo la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cantemos al Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, ruego Permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, ruego permanecer toda mi vida aquí. toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Vale más, Señor, tu sonrisa, tu paz que una vida. Qué bueno, Señor, que podemos confiar en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Señor, nuestra confianza está en ti. Llena cada corazón con tu presencia, con tu paz. Te ruego, Señor, por cada familia que está aquí, por cada matrimonio.
Tal vez algunos pasando por algunas situaciones económicas difíciles, de pronto en escasez, en estrechez. Señor, llena sus corazones de contentamiento, con la seguridad de que tú suplirás todo lo que falte conforme a tus riquezas en gloria. Con la seguridad, Señor, de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Señor, guarda nuestro corazón de toda avaricia, de toda codicia, de todo espíritu de maldad, de toda mentira, de todo engaño. Señor, guarda las vidas de mis hermanos de caer en garras de mentirosos, de estafadores. En el nombre de Jesús, da visión, da claridad, da discernimiento de tu espíritu, da tu paz, Señor, a cada corazón. Declaramos un pueblo próspero, un pueblo bendecido, un pueblo, Señor, donde tú cuidas de tus hijos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza y el poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Demos ese aplauso al Señor.